Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos un gran encuentro. Tenemos a Zoe Ali, ella es coach ontológico profesional, es una persona muy amable y hoy en este gran día quiere invitarles a compartir un aprendizaje de ella junto a y relacionado con algo que nosotros venimos aprendiendo en esta escuela de Coaching Salta. Estamos en una escuela. Bueno, mi nombre es Noemí Ocapiña, les voy a hacer una presentación de la escuela de Coaching Salta. Está dirigido por el director Daniel Orsusa, está nuestro máster y creador de la escuela, que hace 45 años viene en esta formación, viene en este construir de futuros nuevos, cambios a grandes personas. Y estamos todos en un equipo en esto que queremos sumar y compartir y llegar a muchas más personas para que puedan aprender a gestionar estas emociones que muchas veces nos paralizan, muchas veces nos encontramos en una confusión. Bueno, y estos talleres son especialmente para poder ir aprendiendo, que es como sumar información a nuestro ser, ¿no? Nosotros venimos de alguna manera, vinimos constituidos por creencias, venimos constituidos por costumbres que las fuimos adquiriendo de nuestros padres. Entonces, estos talleres son sumar información para que vayamos operando de una u otra manera la vida, ¿sí? Así que les doy la bienvenida. También les quiero contar de que al finalizar este taller vamos a tener un regalo para todos ustedes, para todos aquellos que quieran seguir aprendiendo. Les vamos a regalar una sesión totalmente gratuita. Es una sesión donde van a conversar con un coach, y ese coach le va a facilitar algunas herramientas para que puedan conseguir sus objetivos, ¿sí? Así que muchas gracias, muy buenas tardes Zoe, gracias por estar en el equipo, gracias por brindar tu tiempo a nosotros y a todas las personas que te conocemos y compartirnos esto que es un regalo de voz hacia todos nosotros y todos los que te van a escuchar luego en la grabación. Así que gracias. Adelante. Adelante. Bueno, gracias a todos los que están presentes, gracias a la Escuela de Coaching Salta por hacerme parte y por darme esta invitación para poder compartir un aprendizaje. Este taller se llama Lo que el miedo me enseñó. Qué miedo hablar de miedo, chicos, les digo así porque ya arranqué con un estado de nervios y de miedo temprano, preguntándome de qué tanto iba a hablar, cómo lo iba a hacer, cómo lo iba a armar. Hubo un momento que debo decirles en el que me sentía hasta paralizada. Entonces empecé a pensar, ¿por qué me paraliza hablar del miedo? Pero bueno, acá estamos, y este taller, el estar poniendo el cuerpo en esta acción, justamente es la prueba de qué pasa cuando nos animamos a reconocer nuestro miedo. Tengo miedo porque es la primera vez en la que comparto de esta forma, siendo parte del equipo de Coaching Salta. Y puedo hacerlo porque elijo a partir de que reconozco mi emoción. Cuando yo tengo una emoción, ¿sí? Estamos hablando de aquello que me predispone para la acción. Una emoción siempre nos predispone para la acción. Y una emoción la podemos reconocer de distintas formas. Por ejemplo, biológicamente, cuando los niños se asustan, tienen un tipo de respiración. Incluso nosotros también, cuando nos asustamos, fisiológicamente nuestro cuerpo empieza a reaccionar de otra forma, ¿no? Tendemos a querernos ir, nos sirve para huir, nos puede paralizar y también nos puede llevar a accionar. Yo puedo reconocerla y a partir de ahí puedo elegir cómo vivir esta emoción. El punto es que a veces, antes de empezar a contarles qué es el miedo para mí, el punto es que a veces cuando hablamos de las emociones, solemos ponerles etiquetas. Entonces, si yo a ustedes les pregunto qué es lo que piensan del miedo, ¿alguno se anima a compartir algo?
¿El miedo es bueno? ¿Es malo? ¿Qué cosas nos contaron del miedo? Porque todo esto tiene que ver con aquello que nos programaron desde nuestra casa, desde la historia, desde la escuela. El miedo tiene una función biológica muy importante, que es protegernos. Justamente si nosotros, por ejemplo, siendo niños, se nos iba la pelota hacia la calle, y yo salgo corriendo, no siento miedo, ¿qué puede pasar? Puedo terminar en un accidente, perdiendo incluso la vida. Entonces, aparece antes esa emoción y me predispone a la acción de detenerme. Entonces, aprendo también que el miedo viene a traerme un mensaje. En aquel momento me habrá traído un mensaje, en este momento de nuestras vidas nos trae otro. ¿Qué nos cuenta el miedo? El miedo nos cuenta que hay algo que nosotros interpretamos, porque el miedo está pegado a una interpretación como todas las otras emociones. El miedo nos cuenta que nosotros interpretamos que hay algo en el futuro que podemos perder. Cuando yo empiezo a pensar en ese futuro y en todo lo que puedo perder, entro en pánico. Por ejemplo, antes de empezar el taller, ¿y qué pasa si me ven así? ¿Qué pasa si no me sale? ¿Qué pasa si no puedo hacerlo? ¿Si no soy suficiente? ¿Si no cumplo las expectativas del resto? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo perder? ¿Puedo perder mi identidad? ¿Puedo perder quién soy? ¿Qué es lo que puedo perder? Y antes no lo sé. Empiezan a aparecer eh, distintas imágenes en mi cerebro donde empiezan a generar pensamientos. Y yo les pego una interpretación. Al pegarle esas interpretaciones, yo eh, puedo accionar o no. A partir de ahí, empiezo también a pensar sobre estas mismas interpretaciones, ¿cómo puedo salir desde ahí? Y la manera en la que encuentro para salir del miedo es entendiendo que soy suficiente, tomando confianza en mí y por sobre todas las cosas, escuchando a esta emoción. Como les dije, la emoción del miedo, al igual que todas las otras, vienen a traernos un mensaje. Por ejemplo, la tristeza nos cuenta que hay algo que en el pasado que nosotros interpretamos que perdimos. El miedo nos lleva hacia el futuro. ¿Qué pasa cuando no puedo estar en el presente? ¿Qué pasa cuando no puedo hacerme cargo de esa emoción? Porque generalmente nos da miedo tener miedo. Entonces es algo que resistimos. No puedo tener miedo porque tengo que ser valiente. Pero valiente es aquel que aún teniendo miedo se viste de coraje y sale a la cancha igual. En este caso, yo estoy tomando mi coraje y a pesar de sentir el miedo, le digo, vení, vamos, y lo vamos a hacer igual. ¿Por qué? Porque atrás de todo esto hay un gran aprendizaje. Y eso es realmente lo que me predispone a mí a estar conectada con el presente. Cuando yo reconozco que hay algo que no sé, inmediatamente me paro en el umbral del aprendizaje. Y cuando me paro en el umbral del aprendizaje, es en donde empiezo a accionar desde otro lugar, dejando de lado mis certezas. Y ya no estoy en ese futuro en donde todo me da miedo y en donde me conecto con un montón de interpretaciones que no sé si van a pasar. Y a partir de ahí empieza a suceder esto, empiezo a fluir, empiezo a conectarme con ustedes, empiezo a generar, y empiezo a poder diseñar una vida como la que yo quiero, en donde el miedo es aquella emoción que me va a dar el empuje y la fuerza para avanzar, no aquella emoción que me va a dejar anclada en un lugar ficticio, porque tampoco es que estoy viviendo en el futuro, porque el futuro es algo que hoy no existe, tenemos solo este momento. Y tampoco puedo hacerme cargo de crear un futuro si siempre estoy huyendo al presente. Entonces, desde este lugar de estar presente, de reconocer que no sé, y de empezar a mirar cuáles son esas herramientas con las que cuento, en este caso les voy a poner de ejemplo el taller. No sabía, entonces empecé a buscar dentro de mi red gente con quien pueda accionar y con quien pueda yo aprender, declarando que no sé, dejando de lado mis certezas y tomando el aprendizaje de los otros para hacer lo mío. A partir de
cuando yo estoy aprendiendo a aprender. ¿Se cortó? ¿Sigue, Noé? ¿Estamos? ¿Estamos? Perfecto. Sí. Cuando yo estoy aprendiendo, que tiene 5 pasos del aprendizaje, cuando yo puedo entrar en eso, que sería buscar un maestro, tener una emoción que me predisponga, hacer una práctica, buscar cuáles son esas emociones que me facilitan y cuáles son las que también están en contra. Si yo siempre estoy parada en mis certezas, tampoco le doy lugar al otro a que sea mi maestro, le quito autoridad. Desde ese lugar es donde yo dejo de tener miedo porque empiezo a reconocerme suficiente para enfrentar todo lo que el mundo me pueda traer. Y así empiezo a vivir desde la aceptación y no desde el rechazo a esa misma emoción. Para poder entender cómo salgo del miedo, lo importante es empezar a verlo, darme permiso para sentir ese espacio de incomodidad, porque hay muchas historias que están pegadas al miedo. Esto de que no hay que ser cobarde, de que el miedo no sirve para nada, de que el miedo nos paraliza. Sin embargo, el miedo es una emoción que nos llega a todos porque biológicamente estamos preparados para sentir miedo. Entonces, a partir de poder sentirlo, de poder conectarme con eso, es que yo puedo elegir qué hacer, tanto con el miedo como con cualquier otra emoción. ¿Qué es lo que me enseñó el miedo? En eso reflexioné mucho. Y cuando pienso en qué es lo que me enseñó el miedo, pienso en qué habría pasado si me quedaba de este lado del miedo sin siquiera poder verlo, sin siquiera poder escucharlo. Entonces, habitar en el miedo es uno de los grandes aprendizajes. Sentir que está, lo podemos sentir biológicamente, a veces es como me duele acá, me duele allá, no sé, me agito, tengo palpitaciones, cada uno tendrá una interpretación de cómo vive ese miedo. Pero sí es una señal y es un mensajero que nos viene a contar algo. Cuando yo me permito rendirme a eso que estoy sintiendo, porque debo decirles que pasé muchos años resistiendo a sentir el miedo y pensaba que por eso el miedo no estaba. Sin embargo, el miedo igual seguía estando en ese lugar, solo que no era escuchado, no era atendido. Cuando yo pude identificar que eso que estaba sintiendo y a lo que yo me estaba resistiendo y que de hecho me cansaba, yo pensaba que siempre tenía que ser fuerte y malinterpretaba que ser fuerte era no sentir miedo. Entonces, cuando pude empezar a revisar cada una de estas distinciones, es en donde yo pude rendirme a esa emoción. Que era incómoda, no es una de las emociones que más nos gustan, pero sí es una de esas emociones que tienen mucha fuerza, mucho empuje, nos llevan hacia adelante, porque me daba miedo quedarme donde estaba, y también me daba miedo irme, porque no sabía. Entonces esa brecha de aprendizaje entre lo que no sabía, la pude lograr poniéndome en el rol de aprendiz junto con los maestros de la Escuela de Coaching Salta y también de otros tantos aprendizajes que tuve que aprender para poder salir de donde no quería estar. ¿Qué es lo que hace que se disuelva el miedo? ¿Qué piensan ustedes que es lo que hace que se disuelva el miedo? ¿Se puede vivir sin miedo al 100%? Y los veo a todos. ¿Se puede disolver el miedo? Eso iba a preguntar, ¿se puede disolver el miedo? Esta es una interpretación mía. Yo creo que el miedo se disuelve, se cae cuando justamente le presto atención, cuando me hago cargo, ¿sí? Hay algo que yo aprendí, es que no puedo soltar algo, no puedo soltar este vaso si no lo tomo. Es decir, ahí no tengo nada que soltar. Ahora, si yo puedo tomarlo, puedo soltarlo.
¿Y por qué necesito tomar el miedo? Porque, como les digo, está en cada uno de nosotros. No sé si es que habrá algún ser humano que no sienta miedo de nada. Hay momentos en los que sentimos miedo de tomar decisiones, en los que sentimos miedo de avanzar hacia otros lugares. Sentimos miedo a tener éxito, sentimos miedo al fracaso, sentimos miedo al rechazo, sentimos miedo a amar, a dejarnos amar. Estamos predispuestos para sentir miedo porque es esa alarma que nos dice, cuidado, puede haber un peligro adelante. Entonces el miedo, para mí, la forma de disolverlo es tomándolo, es no negando que esto que estoy sintiendo, por más denso que sea, por más incómodo, está en mí. Entonces darme el permiso de tomar eso, de hacerlo mío, de prestarle atención, de hacerme cargo. ¿Y cómo me hago cargo? Accionando, es decir, si hay algo que no sé, bueno, sé que puedo aprenderlo. Si hay algo que tengo que pedir, sé que cuento con una red en la que puedo apoyarme y pedir. Entonces, a partir de ahí puedo salir y entrar en otro espacio en donde habita la abundancia, porque si yo puedo pedir, quiero decir que tengo una red de personas, que tengo otros seres humanos que me contienen, que son parte de mi hacer y de mi vivir, al igual que yo soy parte de su hacer y de su vivir en otros momentos. Entonces, a partir de ahí puedo reconocerme un ser abundante. Tengo herramientas. El hecho de tener la capacidad de aprender, como en este caso, en donde yo estoy poniendo el cuerpo, estoy aprendiendo junto a todos ustedes. Entonces, esos son momentos en los que yo, al reconocer mis logros, al reconocer mis posibilidades, al reconocer mi historia y empezar a interpretarla desde un lugar en donde me facilita avanzar, es en donde para mí el miedo se disuelve. Desaparece, después puede aparecer, porque justamente es una emoción a corto plazo. Entonces, interpreto que a pesar de que todos tenemos miedo, incluso a sentir miedo en un montón de veces, el poder transitarlo, el poder vivirlo, es lo que nos permite que nuestro mundo se haga más amplio. Porque cuando yo puedo invitar al otro a ser parte de mi mundo, cuando puedo apoyarme en otras personas, puedo hacer que mi mundo empiece a girar y ampliarse, expando espacios. Entonces sé que si hay algo que no tengo, puedo pedírselo al otro, puedo contar con el apoyo del otro. Y cuando estoy diciendo algo, no solamente me refiero a lo tangible y a lo material, sino también a todos aquellos refuerzos que pueda llegar a necesitar. ¿Cómo vamos hasta ahí, Noé? ¿Dónde anda la novia? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Vamos bien, Zoe? Vamos bien. Quería preguntarles al público, a la gente, ¿qué les da miedo? Si alguien nos puede compartir, ¿cuándo sintieron miedo? O que yo les comparto, por ejemplo, para mí el miedo es algo que donde yo me reconozco que estoy haciendo. ¿Sí? Si yo estaría en una cama, recostada, viendo tele, es posible que no sienta miedo. ¿Sí? En cambio, si yo tengo que levantarme, emprender, tomar empleados, tengo que salir y buscar un cliente, ¿sí? O sea, el miedo a mí me conecta con esto de hacer, ¿sí? Nos conecta con el hacer. Es como decir, bueno, estamos vivos, ¿sí? Si no sintiéramos miedo, podríamos muchas veces no darnos cuenta que estamos vivos. Sí, A ver. justamente, Uh-huh. no sé si es que hay alguno de ahí de los que quiera compartir respecto a qué les da miedo, en qué momento sienten, dónde lo sienten corporalmente, porque el hecho de poder identificarlo es sumamente importante, porque ahí es donde realmente yo empiezo a hacerme cargo. A mí me gusta decir que no hay que pelearse con el mensajero, sino recibir el mensaje,
porque hay un ramillete de emociones, como ser la tristeza, por ejemplo, la ira, el miedo, entre otras emociones que también se pueden mezclar, que de pronto aparecen y yo las niego, porque son sumamente incómodas, además tienen una pésima reputación, es como, ¿de qué te sirve eso? ¿Para qué te vas a poner triste? Dale, vamos, avanzá, seguí adelante. Estamos socialmente trillados de un montón de frases que nos invitan a salir de ahí, de esos espacios, en donde no hay una reflexión de qué es lo que me viene a contar. Y el miedo es una de esas emociones que justamente tiene una pésima reputación. Hoy veía ahí nos está compartiendo Belén, Sí, dice, tengo. a ver Belén qué es lo que dice. dice, sí, ahí te digo, ahí te leo. Belén dice, tengo miedo cuando veo un cambio inminente, por ejemplo, en el trabajo. Lo siento en el pecho, me da frío en las manos, me ponen pálidas. Bien, gracias Belén por compartir. El tema del cambio es una de las cosas que más miedo nos da y de hecho a mí me dio miedo muchas veces transitar cambios. Pero si nos ponemos a mirar hacia atrás, ¿cuántas veces tuvimos que cambiar? La naturaleza está preparada para cambiar. Entonces, tener miedo al cambio me mantiene en donde estoy, pero poder entrar en ese cambio incluye el atravesar el miedo y hay todo un mundo que se abre a partir de esos cambios que si yo puedo verlos como desafíos, es ahí en donde cuando empiezo a accionar, esto que decía Noemí, ¿qué pasa si yo estoy en un lugar muy cómodo en donde no tengo nada que enfrentar? Entonces de pronto el miedo no aparece, pueden aparecer un montón de otras emociones, pero si aparece el miedo es porque hay algo que me importa, que está en el futuro y que no quiero perder. Ahí dicen Sí, la zona de el confort. miedo, sí, claro, el miedo aparece, ahí lo leo, el miedo aparece cuando salís de la zona de confort y es bueno cuando lo usás para lograr algún objetivo. Todas las emociones, como dijimos, nos predisponen a una acción, entonces cada una tiene un mensaje y cada una tiene realmente una posibilidad de acción diferente para nosotros. La tristeza en muchos momentos también, a mí me daba miedo tener tristeza, era un espacio en el que no me permitía entrar, entonces vivía desde el enojo, porque era más fácil desde el enojo accionar y andar. Me daba más fuerza, sentía yo, para no quedarme en donde estaba. Cuando pude ingresar en la tristeza, permitirme vivirla, también pude encontrar ahí esa pausa en donde pude escucharme, pude conectarme conmigo, pude ir hacia adentro, interpretar la vida como yo quería, empezar a verla y a vivirla según mis propios ojos. Entonces, cada una de las emociones, aunque nos dé miedo vivirlas, también tienen un regalo una vez que me doy permiso. Bien, también esto para sumar, nosotros por qué tenemos miedo a algunas cosas y por qué no tenemos miedo a otras, ¿sí? O a veces ante un mismo hecho, algunas veces tenemos miedo y algunas veces no, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre algunas veces, ¿por qué tengo miedo a hablar con un familiar y algunas veces no tengo miedo? ¿Sí? O a veces ustedes o un niño, por ejemplo, porque a veces tiene miedo a hablar con los padres, un adolescente, hablando de un adolescente, tiene miedo a hablar con los padres. ¿Y por qué otras veces no? O nosotros con el jefe. ¿Sí? Entonces, para gestionar esta emoción es importante ver qué es lo que yo estoy interpretando de ese hecho. ¿Sí? Si yo interpreto que pedir un aumento es lo peor o es difícil o es imposible,
si yo interpreto que mi jefe no me va a decir que no, yo ya ahí estoy haciendo una interpretación que a mí me paraliza y me conecto con el miedo, ¿sí? Si yo cambio mi interpretación y digo, no, es mi derecho pedir. Si me dice que no, no, eso también es su derecho. Entonces, tengo una corporalidad para avanzar, para ir, y pasa lo mismo con los emprendimientos, cuando yo quiero emprender algo. Si yo tengo la interpretación de que emprender es esclavizante, imagínese si uno va a emprender, le va a dar miedo. Imagínense si tenemos la interpretación de que tener empleados es peligroso. Bueno, en Voy este a caso, trabajar las 24 horas yo. en este No, caso, como las decía empresas. Belén, ¿qué pasa cuando interpreto cuál sería la interpretación de cambio? ¿No? ¿Es bueno, es malo, me trae oportunidades, me cierra puertas? Entonces, en ese lugar también ya entro, cuando me dicen cambio, ya se me pusieron los pelos de punta, pero porque claro, ya entré pensando en que los cambios son malos. Y en muchas ocasiones también tiene que ver esta interpretación con una interpretación pasada. Puede que alguno de esos cambios hayan sido desfavorables para mi vivir, desde esa interpretación que le creé al hecho. Y quedó ahí guardado. 2013 fue un cambio que a mí me paralizó, que a mí me generó mucho dolor, que me ocasionó un trauma, etc. En 2018, 2019, 2020 se presentan otros cambios y cómo los vivo con el mismo miedo porque quedé pegada a esa emoción, a esa interpretación, y esa interpretación es la que me gatilla esta emoción que me lleva a vivir y a hacer desde el miedo. Una invitación sería el poder revisar qué es el cambio para mí. ¿Fue esa ocasión en donde el cambio me generó cierto resultado negativo? Poder empezar también a reflexionar sobre nuestra propia historia. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué me da miedo lo que me da miedo? Poder hacer eso a mí en lo personal, el vivir desde este hábito de reflexionar lo que vivo día a día, y empezar a preguntarme, ¿por qué me da miedo lo que me da miedo? Ahí encuentro un montón de respuestas a preguntas en donde me habilitan a ver y a elegir, ¿quiero seguir pensando así de esto? ¿Los cambios son realmente negativos o son parte del proceso natural de la vida? ¿Me permiten fluir? Ahí también habían escrito en el grupo, a ver, ahí están leyendo los chats. Sí, los cambios, dice, al principio me paralizan y hasta me rehúso, hasta que inevitablemente los empiezo a transitar. Ahí decía nuestro máster Rubén Orsuza, siempre me acuerdo yo, él habla de por qué la importancia del coaching, porque vivimos en procesos de cambio. En la vida, es la naturaleza de la vida vivir cambio. El punto es cuando yo empiezo a vivir el cambio porque ya me llevó puesta la vida, o qué pasa si yo puedo empezar a diseñar mis cambios. Cuando yo empecé a diseñar mis cambios, de pronto empezó a desaparecer ese miedo al cambio. Es como andar en bicicleta. Si yo hoy me subo a la bicicleta y no sé andar en bicicleta y me voy a morir de miedo, y es probable que hasta me dé un porrazo. Ahora, si yo en la práctica empiezo a hacerlo frecuentemente, va a llegar el momento en el que entrar y salir de cambios, no solamente que va a ser con mucha más facilidad, sino que esta es una elección. Y puedo hacerlo a partir de el momento en el que me escucho, en el que me hago cargo de eso que estoy sintiendo. Bien, también es algo importante para tener en cuenta, es qué pasa con nuestras competencias, ¿sí? Es un aliciente muy, muy importante para tenerlo en cuenta, es cuando yo me ocupo de construirme
en competencias que hacen a mi objetivo, mi miedo disminuye. ¿Sí? Por ejemplo, Zoe, ella tiene las competencias para hablar en público, entonces miedo no le da, le dará miedo a otra cosa, tendrá miedo a equivocarse, tendrá miedo, pero no le tiene miedo a un micrófono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué profesiones hay? Acá está María Gabriela, que ella es teacher. Ella no tiene miedo a hablar en inglés, porque tiene las competencias, ¿sí? Igual a mí me piden que emprenda algo, que tome gente, que no tengo, por ahí no tengo miedo, capaz que tengo miedo en enfrentarme a un público grande, pero en mis habilidades, en mis competencias, el miedo disminuye un montón, ¿sí? Entonces, importante esto, quiero hacer algo, me enfoco en el objetivo que tengo y voy a ver qué competencias me está haciendo falta para disminuir ese miedo y seguir avanzando. Por ¿Sí? eso la importancia de ponernos en el umbral del aprendizaje, de dejar nuestras certezas, y eso también incluye enfrentar un miedo, porque de pronto reconocerme ignorante a mí me daba miedo. ¿Cómo voy a descubrirme adelante del resto como un ignorante del tema? Pero poder reconocerme ignorante es lo que me da permiso a mí para buscar un maestro, para empezar a tener y a recibir las distinciones, los conocimientos que yo no tengo. Si yo seguía jugando, años atrás lo hacía, y seguía jugando que lo sabía todo. Entonces cuando me daban una tarea, y se ríe Belén, pues fue compañera de trabajo, y sabe que era la que la sabía todo. Todo sabía eso. Pero después, en el momento en el que había que hacerlo y resolverlo, entraba en pánico, porque yo no sabía hacerlo. Pero tampoco sabía reconocer que no sabía, porque me daba miedo que descubran mis incompetencias. Entonces vivía sumamente frustrada, con el mundo en los hombros, con los tiempos colapsados, con una serie de emociones que realmente me anclaban a un presente que no quería y que se iba a ir al futuro, porque si yo seguía jugando a lo mismo, iba a llevar esas mismas situaciones. Cuando empecé a aprender todas estas herramientas, una de las primeras fue el aprender a aprender y a reconocer que no sé. Entonces, cuando pude reconocer que no sé, en paz, que era ignorante, fue todo un avance muy rápido, porque de pronto empecé a buscar rápidamente, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me enseña? No sé esto, ¿cómo lo hago? Y a partir de ahí avancé muy rápido en todos mis haceres, y eso me generó a mí una autoconfianza. Me generó a mí el saber que podía, porque puedo aprender, y que aún cuando no puedo, también puedo reconocer que no lo sé en paz, en aceptación total. Entonces, eso creo que es lo que me llevo yo como aprendizaje mayor del mundo, porque realmente me permite a mí ver el futuro con otros ojos. Yo puedo tener miedo, lo voy a seguir sintiendo. Siempre va a habitar de alguna forma u otra, va a llegar a mí, ya sea como decíamos en los ejemplos tan básicos como el hecho de cruzar la calle y mirar para los dos lados porque no tengo miedo de morirme, entonces voy a mirar para los dos lados. Estamos en una época de pandemia, tenemos miedo por todo, andamos con el barbijo, si no tuviéramos miedo, nadie usaría el barbijo. No andaríamos con el alcohol sanitizándonos las manos a cada rato, no limpiaríamos las cosas cuando llegamos a casa del súper. Entonces, hay un miedo. El punto es que ese miedo es un miedo que me protege. Podríamos hasta ponerle la etiqueta de saludable. Entonces, el miedo realmente es una emoción que nos permite hacer, y desde ese hacer construirnos en esos seres maravillosos que cada uno de nosotros queremos ser. Así que el mayor aprendizaje que a mí me dio eso fue el hecho de permitirme avanzar. Me enseñó que puedo construirme y que a partir de sentir el miedo, de saber realmente que eso que estoy sintiendo se llama miedo,
que es ese temor a aquello que puedo llegar a perder en el futuro, que juzgo, que interpreto que lo puedo perder, eso me habilitó a ponerme en el presente, a decir no sé, a buscar ayuda, aprendizajes, herramientas, y desde ahí salir para construirme. Y eso va de la mano con el bendito cambio, que todos les tenemos miedo. La vida es un constante de cambios. Y poder pararme en el umbral del aprendizaje, porque yo me declaro eterna aprendiz. De hecho, estoy acá viviendo mi miedo y mañana o en media hora cuando termine esto diré, atravesé el miedo de estar enfrente a otras personas, tenía miedo a convocarlas, tenía miedo a diseñar o no un taller. Entonces, una vez que atravieso esto, mi mundo se abre. En la próxima que Coaching Salta me diga, Zoe, ¿te animás? Por supuesto, primero en la lista. Porque ya he atravesado ese miedo y entonces me permito vivir experiencias diferentes. Porque he generado una confianza. Ahí hay alguien, a ver, que quiere... Hola, Zoe. ¡Hola! ¿Cómo están? Bien, me encantaría escucharlos a todos. Me encanta lo que decís, Zoe, y qué importante esto de lo del miedo, ¿no? Ahora, saber que el miedo no es ni bueno ni es malo. El miedo, si bien a algunos nos paraliza, si bien a algunos nos inmoviliza, también el miedo nos sirve para avanzar, para crecer, para fortalecernos. Una de las chicas que mandó el mensaje en el chat me encantó también. Dice, los cambios al principio me paralizan, hasta me rehuso, hasta que inevitablemente los empiezo a transitar. Qué importante esto es de conocer el miedo, empezar a vivir el miedo, empezar a transitarlo para salir de esa zona del miedo que me puede paralizar. Y en vez de paralizarme, lo que hace, me sirve para hacerme más fuerte, para fortalecerme y para poder avanzar. Muchas veces cuando hablamos del miedo decimos, el miedo es malo. Y lo que nos damos cuenta, en esto que vamos aprendiendo, que el miedo no es ni bueno ni malo. Depende de nosotros cómo cada uno de nosotros lo interpretemos y dónde nos quedamos. Si nos quedamos a vivir en ese miedo o utilizamos ese miedo para poder crecer, para poder avanzar, para poder alcanzar todos nuestros objetivos. Si no, imaginemos cuando éramos chicos y el papá decía, más vale que te saques una buena nota. ¡Wow! Y nos teníamos que sacar una buena nota y ese miedo nos fortalece a sacar una buena nota. O como vos decías recién, tengo que dar un taller, hay mucha gente, pero ¿cómo voy a hacer? Y lo que decía la amiga, transitar por ese miedo para que me fortalezca y para que a través del fortalecimiento que tengo de ese miedo pueda llegar a alcanzar todos los objetivos que quiero. A mí me gustaría decir algo ahí, Carlitos. ¿Sí? Bien. Yo con lo que me quedé de esto que comentaba María Belén, es el inevitable. Creo que María Belén fue la que puso lo de, ¿no? Alguien más ahí. Bueno, esto del inevitablemente empiezo a transitarlo. Si yo pierdo el miedo a sentir miedo, o sea, es repetitivo, pero si yo dejo de resistirme y empiezo a entender que el miedo está instalado en mí, que biológicamente va a aparecer, que estoy preparada y que además tiene una función, que es mantenerme a salvo, ¿sí? Imaginemos una ratita, ¿no? Que está ahí y aparezco yo con el palo ahí. Entonces, ¿qué pasa? O el animal o huye o se paraliza, se hace el muerto, justamente para que no lo mate. Entonces, tiene una función. Inevitablemente a mí es lo que me gustaría invitarlos a reverlo,
Porque, ¿qué pasaría si yo, una vez que interpreto así como la alegría, de quién se pregunta por qué me siento feliz? Me siento contento, me siento alegre, listo, lo disfruto, bailo, canto, comparto con alguien. Entonces no me cuestiono, ay, ¿por qué estoy tan alegre hoy? No, lo vivo en paz. ¿Qué pasaría si yo pudiera vivir mi miedo en paz? Lo reconozco, lo siento, listo, no es inevitablemente, voy a vivir esto desde el pesado, qué bajón tener que sentir miedo y atravesarlo, sino ese impulso, decir, ok, qué bueno que está esto acá, que me está diciendo que hay algo que puedo perder, entonces, o presto más atención, o me pongo más astuta, o genero una nueva forma de atravesar y de enfrentar eso, ahí me agarro del aprendizaje. Entonces, si me viene a contar algo, directamente ya no es qué bajón que tengo que sentir esto y trato de evitarlo. Porque cuando caigo en evitarlo, empiezo a resistir y mientras más resiste, más persiste la situación. ¿Nos siguen hasta ahí? Perfecto. Me encanta, Zoe, porque a veces pareciese que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que afrontar algo, de repente nos ponemos la coraza, nos ponemos la armadura y vamos al frente. Eso me da miedo. Pero el miedo es una herramienta que nosotros podemos utilizar. Y lo más peligroso, diría yo, me atrevo a usar ese término, ¿no? Me atrevo a usar ese término porque ¿qué pasaría si atravesáramos toda una vida resistiéndonos a sentir el miedo? ¿Viviríamos? Yo les voy a invitar unos segunditos, solo unos segundos, les voy a pedir unos segunditos. Si nos tapamos los ojos así, nos quedamos en silencio. ¿Parece? Pueden destaparse los ojos. ¿Podían ver y oír algo? ¿Se imaginan una vida en la que pasemos con los ojos así tapados por miedo, por terror, donde no quiero ver ni quiero escuchar, donde quiero solo estar en mi espacio seguro, donde me hago chiquita en un mundo grande? ¿Cuántas oportunidades estamos perdiendo? ¿Cuántas experiencias de vida estamos dejando pasar por no atravesar ese miedo? Cuando el miedo lo podemos ver incluso como un buen amigo. Hoy, si a mí me preguntan, para mí, el miedo es un amigo, uno de mis favoritos. Antes, el miedo era un monstruo enorme que lo veía venir y corría. Hasta que me atreví a sentarlo frente a frente y decirle, a ver, ¿qué tenés para contarme? Me contó tantas cosas de mí, de mi historia, de mi pasado, de mi gente, como esa receta vieja que tenemos, que porque funcionó antes tiene que seguir funcionando ahora. Y quizás le funcionó a mamá y a papá y a mí no me funciona, entonces me enojo porque no me sale como me tenía que salir y de pronto digo, ¿ves? No funciona, estoy haciendo algo mal, no lo voy a volver a intentar, me vuelvo a llenar de miedo. Hasta que lo pude sentar, pude preguntarle, pude rever esa receta que me traía, esa historia que me contaba. Pude elegir si quería seguir interpretándola así o empezar a crear una nueva historia en base a esos hechos, a esos episodios. Y así reinterpreté. Que el miedo hoy es mi mejor amigo, porque me permite accionar, porque me viene a contar algo amorosamente. Ya no lo veo con esos ojos en donde me asustaba, me angustiaba y me iba y huía de oportunidades tremendas, como dejarme amar, como estar acá, como avanzar hacia nuevos desafíos, como creer que sí puedo. Tenía miedo a un futuro y desde el presente no quería crearlo.
Hoy estoy creando mi futuro, gracias a todos los que están acá, gracias a cada uno. Así que les doy gracias porque están haciendo que mi mundo hoy sea más lindo. Y estoy creando un futuro desde este lugar, desde el estar aquí y ahora y el reconocer que aún teniendo miedo, lo abrazo, me visto de coraje y le digo allá vamos, a atravesarlo. Porque atrás de todo eso hay un mundo que nos espera. Gracias. Bien. Bien, muchas gracias Zoe por esto que nos traes. También quiero pedirles un rescate de esto, qué es lo que les trajo a pensar, qué es lo que pueden compartir o alguna inquietud que tengan. Estamos acá y tenemos varios coaches que están escuchando también esta conversación. Noé, ¿y el regalito? ¿Sí? Noé, Sí, sí. ¿y el regalito? Sí, sí, ya ¿El va, regalito María. para la gente? Sí, sí, Ya sí. vamos a llegar. Y entonces, bueno, mientras vamos escuchando los rescates, los que deseen, como dije a un principio, los que deseen una conversación de forma gratuita, están los coaches acá preparados para poderles asistir en una conversación donde podemos trabajar el miedo o otras emociones que ustedes quieran o lograr algún objetivo, también están las herramientas, así que vamos a ver quiénes quieren compartir algo. Ahí está Tatiana, Lourdes, también Raquel, Ana, Aurelia. Hasta que se animen a compartir y vayan ahí levantando las manos. Me gustaría, justo que dijiste ahí lo de los logros, ¿cuántas veces queremos llegar del punto A al punto B? Y eso tiene mucho que ver con nuestra profesión, con el coach, en donde es ese puente que genera el llegar del punto A al punto B. Entonces, quiero ir a un logro, pero ¿qué pasa si en el medio me quedo en el miedo? Justamente podemos gestionar estas emociones, aprender juntos de qué se tratan, porque si no a veces nos quedamos en el camino, mirando aquello que deseo, pero por lo que no acciono y voy, porque me quedo paralizado. Bien. ¿Alguien quiere compartirnos? ¿Me quieren regalar ahí unas palabras contándonos qué les pareció, qué se llevan? Ay, ¿cómo habla esta gente, por favor? Increíble de a uno. Ahí está Yami, Ana, Raquel, gracias Raquel por estar también. Pueden poner en el chat también sus números de teléfono, así a mí. Sí, nos dejan el numerito de teléfono para anotarle ya para las sesiones. Y lo estaremos llamando durante la semana para coordinar una conversación. Bien. Ahí dice Raquel, para mí el miedo es una alerta desde todo tipo de punto de vista. Justamente es una alerta que si es como esa lucecita que se prende, que si yo la escucho, lo que pasa es que a veces como me da miedo que me anticipe algo, la tapo, no la escucho, no le presto atención. Gracias Belén, dice ahí, siempre es bueno. Ay, ahora está el chat. Sí. ¿Ven que soy nueva en esto, chicos? Ahí está el Siempre chat. es bueno escucharte, me llevo el hacerme amigo del miedo. Te lo escuché muchas veces y lo veo por fin lo hiciste, vos también. Veo que por fin vos lo hiciste. Gracias Belén, la verdad que ha compartido conmigo mis primeros avances en coaching y yo llegaba de las clases de coaching y les contaba todo ahí a las chicas en la oficina y acá estoy, del otro lado del miedo, no de todos porque siempre va a haber uno nuevo, pero acá estoy habiendo atravesado muchos de esos miedos que vinieron a contarme historias y que algunas eran reales, otras no. Algunas me dejé paralizar, en otras avancé. Así que gracias
Espero que también te puedas hacer amiga de todos tus miedos. Gracias por estar ahí. Bueno, van a poder dejar acá su número de teléfono en el chat, todos los que están interesados en que podamos tener una conversación 100% gratuita para todos ustedes. Es un regalo de la Escuela de Coaching Salta y de todo el equipo que está trabajando. Hemos tenido una maratón de talleres en donde inició la semana pasada. Vamos a estar terminando. Y Toda también esta hay semana. También tenemos toda esta semana. Que también hay una posibilidad de empezar a formarse como coach. ¿Verdad, Noé? Así es. También ahora estamos el 31 de julio dando inicio a la carrera de coaching. Así que es una gran oportunidad, justamente porque es una modalidad únicamente los días sábados, una vez al mes. Vamos a tener las 8 horas juntos de coaching y bueno, la posibilidad también está de poder verla, la conversación o la clase, verla por grabación en caso de que no puedan asistir a la mañana, la pueden ver otro día. Así que es una gran posibilidad de poder aprender a realizar grandes cambios en nuestra vida o las personas que han podido transitar en este aprendizaje. Hoy somos un 200% distintos de lo que éramos, hemos alcanzado muchos objetivos, muchos sueños. Así que bueno, lo más maravilloso de esto que uno puede vivir en paz, haciéndonos cargo de lo que elegimos, pagando los precios de aquello que hemos decidido. Así que les agradezco en nombre de toda la escuela, de nuestro máster, del director de la escuela, Daniel Orsusa. Les agradezco por estar acá aprendiendo, siendo parte de este aprendizaje. Así que muchas gracias por este acompañamiento y para nosotros es un gran placer de compartir esto que a muchos les hizo bien y queremos que también puedan llegar a muchas personas. Así que gracias, Zoe, por tu tiempo, por esta dedicación y este regalo que quisiste hacer a estas personas que hoy están acá. Gracias a todos, soy yo la que agradezco en este momento, a cada uno de los que detuvieron su vida para regalarme un momento, para escucharme, para compartir conmigo. Gracias Raquel, gracias Belén, gracias Lourdes, Ana, hay por ahí Yami, Romy, Tatiana, Aurelia, bueno, hay varios, Luis, Carlitos. Muchísimas gracias a todos. Ahí está Belén, dice gracias a todos, en especial a Zoe, tenés mi, y se me corta ahí, a ver, bueno, ahí tengo el número de teléfono, me pongo en contacto, sí, Lourdes también dejó su número, así que vamos a estar poniéndonos en contacto para tener estas sesiones. Gracias.